también invitarlos a participar en las actividades que está realizando la plana de comunicación por motivo aniversario, ¿no? Bueno, hay un encargado que también les va a hablar de eso, pero también quería invitarlos, ¿no? Hay dos actividades básicamente, una que es la de declamación y otra que es de creación literaria, ¿no? Donde se invita a los chicos porque tienen este gusto, esta afición y el talento para crear eh, textos literarios y también para declamar, ¿ya? En el caso de declamar no es hacer el poema, sino es declamarlo, como dice el término, ¿no? O sea, les dan el poema, ¿no? Para que ustedes puedan, pues, aprenderlo y recitarlo, ¿no? Con, pues, las características de una recitación, o sea, con el énfasis, con la entonación de vida, incluso pueden eh, agregarle, pues, algún tipo de complemento, ¿no? A veces se ponen algún atuendo, en fin, ¿no? Una serie de pautas que les van a indicar. De tal modo, pues chicos, que esto se hace con motivo de realizar actividades por aniversario y que se rescate todo el arte, ¿no? De los alumnos. Entonces, obviamente que esta participación tiene pues una nota alta de participación, ¿no? No solamente en cursos que ya se han indicado, como arte, ¿no? Educación física, etcétera, sino en los cursos de comunicación, ¿no? Que es literatura, lenguaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el caso de declamación, para el caso de cuarto año, a ver, voy a buscar aquí, ¿no? Hay un poema que se ha seleccionado, se llama Si me quitaran totalmente todo, ¿no? Del poeta peruano Alejandro Romualdo. Así se llama, Si me quitaran totalmente todo, ¿ya? Ese poema ya está, digamos, seleccionado para que los alumnos que participan lo aprendan, lo declamen, ¿no? Hay unas bases que le van a hacer llegar, ¿ya? Y que ¿no? Mencionan, pues, ¿no? Hasta qué fecha se envían los videos, porque ustedes lo que hacen es grabarse, ¿no? Declamando, ¿no? Y eso lo van a enviar. O sea, hay un correo incluso definido, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay un encargado que les va a mencionar eso y, bueno, pues lo que quería, chicos, es animarlos a participar, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, vamos a el tema de hoy. Comenzamos. Ya, a ver, el tema de hoy, chicos, es generación del 50. Un momentito. Ya, la semana pasada habíamos hablado de- del indigenismo o neoindigenismo con Arguedas, ¿sí? Fue lo último que vimos. Entonces, luego de eso nos toca hablar hoy de la generación del 50. ¿Ya? La generación del 50. A ver, para empezar, tenemos que definir qué es una generación. Una generación. Siempre una generación es un conjunto de escritores, ¿no? Que comparten un contexto, ¿ya? Escritores que son de un mismo país y que van a compartir un mismo contexto, un mismo hecho histórico. ¿Cierto? En este caso es una generación peruana que comenzaron a publicar en los años 50, ¿no? En función a un contexto histórico y cultural que les tocó vivir, ¿ya? Veamos, ¿qué pasó en los años 50 y cuál fue, pues, ¿no? Justamente la temática, ¿no? De este grupo, ¿no? Ya, a ver, observa esta imagen. ¿Qué observas aquí?
¿Quiénes son? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿No? A ver, comentarios. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué se ve en el texto? ¿Quiénes son y qué están haciendo? ¿Trabajando? Ya, pareciera que están trabajando, ¿no? Pero que como que vienen con ciertos paquetes, ciertos bultos, ¿no? A manera de, en vez de maletas, un costalillo, probablemente hay ropa, ¿no? ¿Mm? ¿Eran dos? A ver, ¿cómo? Están inmigrando. Ah, están migrando de la sierra, ¿no? A otro lugar, si están saliendo de su tierra o de repente están llegando a otro lugar, pero son personajes que vienen del mundo andino, ¿no? De la sierra, ¿no? Ya, se trata, chicos, de una imagen que trata de expresar la migración, pues, de muchas personas del campo hacia la ciudad, ¿ya? Justamente ese va a ser el hecho clave que va a marcar esta época, la migración del campesino a la ciudad, ¿ya? Y uno se pregunta por qué vinieron a Lima, ¿no? ¿Por qué vinieron a Lima la gente del campo? ¿Por qué crees que la gente migra? ¿Por necesidad? Ah, por necesidad, ¿no es cierto? Y porque justamente necesitan progresar, ¿no? Claro, porque si donde yo estoy tengo trabajo, tengo educación, tengo una vida tranquila, ¿no? Me quedo ahí, pues, ¿no? Estoy feliz, pero obviamente hay migración en este caso porque hay una necesidad, pues, ¿no? De progresar, porque donde yo estoy, pues, no hay condiciones para progresar, ¿no? Y justamente en el mundo andino en esa época había crisis, falta de trabajo, no habían, pues, la cantidad de colegios suficientes para educarse, eh, no había pues oportunidad de progresar, ¿no? Entonces se produce la migración. Y en este caso, el destino va a ser Lima, porque Lima en esa época estaba modernizándose, en Lima pues habían colegios, habían universidades, habían pues hospitales, habían oportunidades de trabajo. Un campesino en la sierra trabajaba la tierra y por un saco de papas, más o menos hagamos analogía, en esa época por un saco de papas le daban pues un sol, imagínate, un sol. Venía a Lima, trabajaba una semana, le pagaban, imagínate, por decir 40 soles, ¿no? Entonces, pues, dijeron, en Lima hay trabajo, en Lima hay oportunidad de progresar. Y él, el que viene, llama a su hermano, a su primo, a su tío, a su vecino, y se produce una migración, pues, masiva, ¿ya? Ese va a ser el fenómeno que va a suceder en los años 50. Y justamente eso va a dar paso a una nueva temática en la literatura, ¿ya? El tema de la migración, el tema del hombre del campo en la ciudad, ¿ya? Bien, entonces surge así un contexto histórico de los años 50. Ya, en estos años 50 entra a gobernar un militar, ¿ya? Eh, que va a quedar en el poder durante 8 años. Y a su gobierno le llamaron el Ochenio. ¿Quién gobernó este año, este ochenio? ¿Quién gobernó en los inicios del 50? Por historia, ¿quién lo asocia? ¿Quién gobernaba el Perú a inicios del 50? Y gobernó 8 años, ¿no? Ahí está su foto, ¿ah? El presidente Manuel A. Odría, ¿ya? Odría entra al poder con su famoso lema, salud, educación y trabajo, ¿ya? Salud, educación y trabajo.
Y Odría pues planifica construir en la capital grandes unidades escolares, ¿ya? Hospitales del seguro, grandes edificios, ¿no? Y así fue, pues, ¿no? En la gobierno de Odría se construyen, pues, muchos colegios enormes, ¿no? Se construye, por ejemplo, la gran unidad escolar Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal, el Ricardo Bentín, ¿no? El Hipólito Unanue, ¿no? Que eran colegios enormes, ¿ah? Por ejemplo, yo estudié en el colegio Melitón Carvajal del Lince. Era un colegio que tenía 5 patios, 5 patios. Tenía aulas, mira, por ejemplo, yo estaba en quinto, me acuerdo en quinto había quinto A, B, C, D, E, F, G, y luego daba la vuelta, quinto A1, quinto A2, quinto A3, quinto A4, así era. Era un colegio que albergaba, pues, no cientos, sino miles de alumnos, ¿ya? Y esos colegios fueron construidos, pues, en la época de Odría, ¿ya? En la época de Odría. Se construyen los hospitales de seguro, se construye el Estadio Nacional, la Vía Expresa, grandes edificios para los ministerios, ¿no? Entonces Lima se moderniza en los años 50, durante el gobierno de Odría, ¿no? En esa época, justamente se produce la migración del campo a la ciudad, ¿ya? Llegan miles, pues, de migrantes campesinos hacia la ciudad en búsqueda de progreso, en búsqueda de trabajo, ¿no? ¿Ya? De tal modo, pues, que Lima en los años 50 cambia, ¿ya? Lima cambia. Antes a Lima le decían la ciudad de los reyes, ¿ya? La ciudad jardín, le decían, ¿no? En esta época, con la migración, Lima se convierte en la ciudad de las barriadas, la ciudad de los migrantes que han llegado a la capital, ¿no? Entonces, esa Lima pequeña, esa Lima aristocrática, esa Lima colonial, se transforma, ¿no? En una Lima conquistada por migrantes provincianos que vienen en búsqueda de progreso, de trabajo, ¿no? Y aparecen nuevos sectores urbanos marginales. Aparecen, pues, las barriadas, aparecen asentamientos humanos, se pueblan los cerros, ¿no? Ese va a ser el nuevo rostro de la ciudad, ¿no? Una Lima superpoblada y que ahora tiene un cordón de barriadas. En las zonas periféricas se forman las barriadas. Y de eso van a hablar los autores de esta generación, ¿no? De las vivencias de los migrantes en la ciudad, ¿ya? En la ciudad. ¿Ya? Entonces, el gran protagonista de los relatos de esta época va a ser el migrante provinciano en la ciudad, ¿no? ¿Ya? Entonces cambia todo. Lima deja de ser la ciudad colonial, Lima deja de ser la ciudad de los valses, ¿no? Y pasa a ser la Lima, ¿no? Eh, la Lima de básicamente una gran comunidad provinciana en la capital, ¿no? En honor a esto, chicos, más adelante aparece un famoso cantante, ¿no? Un monstruo de la música popular, ¿no? José María Palacios, ¿no? Chacalón, ¿no? Más conocido como Chaquén, que compone una canción que se convirtió en un himno, pues, para todos aquellos que habían migrado a la ciudad, ¿ya? ¿Han escuchado, no, esa canción que dice, soy un muchacho provinciano? Es famosísima la canción, ¿no? A ver, esa es, mira. Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos tus hermanos, le canta Chacalón y la nueva crema. Ataja, ataja, mi hombre.
cuenta lo que dice la canción. Soy un muchacho provinciano, me levanto muy temprano. Dice, ¿para qué? Para ir a trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para prosperar, ¿no? Justamente esa es la canción, pues, que se convirtió en todo un himno, ¿no? De muchos migrantes que llegaron a la ciudad, ¿no? Y que encontraron, pues, un mundo desconocido, un mundo en donde ellos van a tener que sacrificarse y van a tener incluso que hasta que sufrir, ¿no? Para lograr ese progreso, ¿no? Entonces ese es el panorama, ¿ya? Entonces la migración y la barriada, el fenómeno clave de esta generación de 50. Ya, a partir de eso surge una literatura del 50, surge una generación de escritores, ¿ya? Entonces esta generación del 50 es un grupo de escritores peruanos que va a crear relatos sobre la modernización y los problemas de la urbe en los años 50, ¿ya? Problemas, dice, ¿ya? Claro, ¿qué problemas se generaron con la migración del campo a la ciudad? ¿Ah? ¿Qué problemas crees que se generaron? A ver, escriban chicos en el chat, ¿no? Rechazo, ya, sí, pues es cierto, ¿no? Va a haber discriminación. El limeño tradicional, pues es típicamente racista, ¿sí? Van a decir que estos migrantes son, pues, invasores, que son, pues, incluso vulgares, ladrones, así van a decir, ¿ah? ¿No? Y va a haber, pues, un rechazo, es cierto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Habrá, por ejemplo, trabajo para todos, habrá un lugar cómodo para vivir para todos. No, pues acá tú cuentas, si son miles de miles que llegan a la ciudad, ¿no? No todos tendrían trabajo. Algunos trabajaban en obras de construcción o en el negocio ambulatorio, ¿no? Pero no todos tenían trabajo, ¿no? ¿Tendrían un lugar bonito para vivir? Digno. No, no había, pues los terrenos en Lima eran carísimos, ¿no? Entonces ellos invadían, básicamente ellos invadían zonas periféricas de la ciudad, ¿no? Invadían arenales, invadían cerros, ¿no? Y surgen justamente las barriadas, ¿no? Va a haber superpoblación, sí, superpoblación. En esa época Lima tenía, antes de la migración, tenía más o menos 6.000 habitantes, solo 6.000 habitantes. Con la migración pasamos a ser más de 5 millones. Hay superpoblación, ¿no? Y Lima ya no se convierte pues en un lugar agradable, ya no, en el sentido de que, ¿no? Como hasta ahora pues, ¿no? Lima es una ciudad tranquila, chicos. Tú puedes caminar tranquilamente, o podías caminar antes de la pandemia, ¿no? Así, tranquilamente, a las 12 de la noche, ¿ah? No, porque pasaba, te asaltaban, pues, ¿no? Te asaltaban, ¿no? Y Lima se convierte en un espacio, ¿no? También peligroso, ¿no? Un espacio también donde eh, los lugares pues no están, digamos, bien construidos, ¿no? Es que Lima no estaba preparada para la migración, ¿no? ¿Qué diferencia con las provincias? Me acuerdo cuando fui el año pasado, fue creo que el año, me fui a Ayacucho, oye, las calles limpiecitas, ¿no? Yo estaba caminando a las 2 de la mañana y tranquilo, no me asaltaron. Dije, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los choros? Dije, ¿no? Descansé en la casa de un pariente y tenía un portón completamente abierto toda la noche, chicos, y nadie entraba a robar a su casa. ¿Dónde estoy? Decía yo, ¿no? Qué diferente, ¿no? Es este lugar, decía, ¿no? Entonces, Lima, pues, con el tiempo se volvió un lugar eh, que no era, pues, un espacio, ¿no? Tranquilo, ¿no? Y hasta hoy pues, vemos que hay muchos problemas, ¿no? Continúa la superpoblación, falta de trabajo, casas construidas en lugares inadecuados, ¿no? ¿No? Hay
pobreza en muchos sectores, ¿no? De Lima, ¿no? Que muchos no conocemos, ¿no? Muchos no saben que existen lugares donde hay mucha pobreza, extrema pobreza, eh, a pesar, ¿no? De que, ¿no? Supuestamente estamos en una capital, ¿no? Moderna, ¿no? ¿No? Ya, entonces, la idea era hablar, pues, de esa realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, nace así una literatura del 50. ¿Cuáles son las características? Mira, por acá. Nos dice, en el 50 se enfatiza el tema urbano, o sea, el tema de la ciudad, ¿ya? Y se enfoca, sobre todo, el mundo de la barriada. Ese va a ser el escenario más constante, ¿no? Hablar de la barriada, que, ojo, en ese tiempo estamos hablando, pues, de invasiones, ¿ah? Las barriadas eran invasiones hechas de palos, de esteras, en arenales o en cerros, en donde, pues, hay muchas carencias, ¿no? Mucha pobreza, ¿no? Dos, el protagonista. Los autores del 50, en sus cuentos, en sus novelas, van a hablar principalmente del migrante provinciano. Un migrante que llega a Lima en búsqueda de trabajo, de progreso, de salud, de educación, ¿no? Pero que va a tener que enfrentar, pues, muchos problemas, ¿no? Como ya se mencionó, el migrante va a ser rechazado por el limeño, el migrante invade y lo desalojan, el migrante busca trabajo y no siempre encuentra, ¿no? Y hay muchas dificultades que enfrenta el migrante, ¿ya? Pero el plan era, pues, progresar, prosperar, ¿no? Y mayormente los migrantes van a trabajar justamente en esas obras de modernización de Lima, en la construcción de colegios, de hospitales, de edificios, ¿ya? Ellos fueron los que construyeron, los que trabajaron en las obras de construcción, no los limeños, ¿ah? No, no, el limeño era vago por naturaleza, chicos. Ellos no querían que iban a estar, pues, cargando latas, ¿no? Llenando techos, ¿no? Ese trabajo lo hicieron los migrantes provincianos, ¿no? Y así muchos, pues, comenzaron a progresar mediante el trabajo, ¿no? O mediante los negocios, ¿no? Tuvieron que sufrirla, sacrificarse, ¿no? Para que sus hijos tengan una mejor situación. Así fue. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, cómo era la Lima de los años 50, ¿no? Y ojo que nosotros mayormente somos descendientes de migrantes, ¿no? Hijos o nietos, ¿no? De migrantes que llegaron del campo a la ciudad y que tuvieron que sacrificarse, ¿no? Claro. Y por eso que muchos hoy en día, ¿no? Eh, ya pues han mejorado su condición. Claro, porque el migrante quería que su hijo vaya a la universidad, que vaya a la uni, que vaya a San Marcos, ¿no es cierto? A la Callao, en fin, ¿no? Y tenga una mejor, pues, condición de vida, ¿no? ¿Ya? Ellos se sacrificaron para que tú tengas una mejor condición, ¿no? Para que nosotros, ¿no? Tengamos una mejor condición, ¿no? Bien, ahora, los autores de esta época le van a poner adjetivos a Lima, le van a poner especie de apodos. Como te había comentado antes, a Lima le decían la ciudad de los reyes, le decían la ciudad jardín, antes le decían también la perla del Pacífico, porque antes Lima era pequeña, una ciudad colonial, ¿no? Más o menos tenía su pinta, pues, ¿no? Pero cuando ya se produce la migración, se forman las barriadas, se pueblan los cerros, ¿no? Lima cambia de aspecto, ¿no? La superpoblación, la pobreza, la falta de trabajo, incluso prolifera la delincuencia también, ¿no? Entonces cambia todo y por eso que a Lima le van a llamar el monstruo de 1.000.000 de cabezas, ¿no? Sí, hay un cuento que habla de eso, se llama El niño de junto al cielo, donde un niño provinciano ve a Lima y se asusta, como ve tanta gente en la ciudad, ¿no? Dice él que Lima es un monstruo de 1.000.000 de cabezas, ¿no? Ese apodo, pues, es muy original, ¿no?
porque este niño ve a Lima como un monstruo que le abre la boca y que quiere comérselo, ¿no? ¿Ya? Después también le dicen a Lima la mandíbula gigante. Nuevamente un monstruo que quiere comerse a los migrantes, ¿no? Incluso le van a llamar Lima la horrible, porque Lima cambia, pues, en esos tiempos, ¿no? Ya, entonces, esa es la mirada crítica, ¿ya? Esa es la mirada crítica de los autores del 50, ¿ya? Porque dan un par de... Muy bien, vamos a continuar. Sigamos. Ya, entonces estábamos explicando este punto. Hay una mirada crítica respecto a la ciudad, ¿no? Una mirada terrorífica. O sea, Lima es pues como un lugar que por ser nuevo para ellos es amenazador. Ellos se sienten un poco asustados, no saben lo que les va a pasar en Lima, ¿no? Hay como una especie de incertidumbre, ¿no? Entonces, desde la mirada de inmigrante se plantea una visión crítica o negativa de la ciudad, ¿ya? Y eso se nota por los apodos que le ponen a Lima, ¿no? Lima es un monstruo, ¿no? Que se traga a los migrantes, ¿no? ¿Qué más? En esta etapa también los autores del 50 van a hablar de las peripecias de la clase media, ¿ya? También, o sea, no solamente hablan pues de la clase baja, o sea, los más pobres, sino de la clase media, ¿no? La clase media también vive una situación de crisis, la clase media está asustada, la clase media no quiere caer en la pobreza, ¿sí? La clase media es el sector social pues que ha logrado ciertos progresos, ¿no? Tiene una buena casa, de repente, estudios, ¿no? Y tiene mucho miedo de caer en la pobreza, ¿no? Entonces, justamente, eh, los autores de esta época hablan de una clase media que intenta, ¿no? Escalar posiciones, pero que no lo logra. No hay las oportunidades o no hay el ambiente adecuado para poder subir de posición, ¿no? Bien, ¿qué más? Finalmente, en esta etapa se van a desarrollar tres estilos literarios, ¿ya? Tres estilos literarios. Ya se desarrolla por acá el neoindigenismo, o sea, el indigenismo con técnicas modernas, ¿no? Como vimos la clase pasada, ¿no? Arguedas es un neoindigenista. Es que Arguedas vive en la década de 50, pues, ¿no? Entonces, se va a continuar el tema indigenista con una técnica más vanguardista, ¿no? O también se habla del indígena en la ciudad, ¿no? Eso es neoindigenismo, ¿no? Después tenemos el neorrealismo. Esto es lo más digamos, abundante, el neorrealismo, que es hablar de la realidad en la ciudad, ¿ya? El neorrealismo es el realismo del siglo XX, ese realismo urbano, ¿ya? Enfoca la ciudad con estilo realista, ¿ya? Y también se va a desarrollar en menor proporción el relato fantástico, ¿ya? El relato fantástico, donde se habla de una realidad, pero que se quiebra con algo, digamos, sobrenatural, ¿no? Imagínate, pues, que de pronto se detenga el tiempo, ¿no? Es imposible, ¿no? O imagínate que tú tiras una piedra y cae en otro país, ¿no? Esas cosas así, ¿no? Extrañas van a suceder en los relatos fantásticos, ¿no? Bien, entonces el 50 nos trajo, básicamente, la literatura sobre la ciudad, ¿ya? Sobre la ciudad, sobre específicamente el mundo de la barriada, ¿no? Ya. Y no se olviden, amigos, que hay un precursor, un antecedente de este tema urbano. Un autor que se adelantó a este tema fue el peruano José Díaz Canseco, vivió en la década del 30, dos décadas de estampas mulatas,
donde habla de personajes que viven en Lima, personajes así de clase baja que viven en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que de repente lo has escuchado, se llama El Trompo. El Trompo. El cuento El Trompo, donde hablan de un niño, un zambito que escapó dado chupito. ¿Ya? El cuento se llama El Trompo. Un niño que juega trompo con sus amigos al pie del Cerro San Cristóbal de Lima, ¿no? ¿No? Viva Aventuras, ¿no? Ese relato es un antecedente de la literatura urbana, porque eso se publica en los años 30, ¿ya? Pero ya habla de Lima, ¿no? Pero la Lima todavía antes de la migración, ya antes de la migración, ¿ya? Ahora, el verdadero iniciador de la narrativa urbana del 50 será el escritor Enrique Congrains, ¿ya? Enrique Congrains. Él inicia oficialmente en la década del 50 la literatura urbana, sobre todo la literatura sobre la barriada, con su libro Lima Hora Cero. Un cuento clásico, un cuento que de repente también lo has escuchado o lo has leído, un cuento que se llama el niño de Junto al Cielo. Ahí lo voy a escribir ya. El niño de Junto al Cielo. Sí, es un cuentazo, chicos. El niño de Junto al Cielo. Que habla de un niño que viene de provincia, que viene de Tarma, ¿no? Lima. ¿Y saben dónde va a vivir? Vivir en una chocita que fue levantada en el Cerro El Agustino, en el Cerro El Agustino, ¿ya? Allí va a vivir este chico llamado Esteban, ¿no? Esteban, que viene de Tarma, Lima, ¿no? ¿Ya? Y esa chocita quedaba pues casi en la punta del cerro, y a ese lugar le llamaban el barrio de Junto al Cielo, el barrio de Junto al Cielo, ¿no? Entonces, aquí se habla por primera vez ya de un migrante provinciano que viene a la ciudad, que vive en un lugar muy precario, en una choza hecha de palos y esteras, en un cerro de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, así comenzaba ya el tema urbano oficialmente, ¿ya? Con Enrique Congrains y su libro Lima Hora Cero. Bien, a ver, aquí tenemos a los principales representantes de la generación de 50. Ya, mira, como te das cuenta, van a haber narradores, autores de teatro, poetas también, ¿no? Es todo un conjunto de intelectuales que publicaron en los años 50 y que, digamos, compartieron este contexto. A ver, en el campo de la narrativa tenemos a los siguientes autores. Primero, Enrique Congrains, no te olvides que él es el iniciador del tema de la barriada con su libro Lima Hora Cero, ¿ya? Lima Hora Cero. Luego viene el mejor narrador del 50, ¿ya? Acá, el flaco Julio Ramón Ribeiro. Es el mejor cuentista con más detalle en esta clase, ¿no? Él es autor del célebre cuento Los gallinazos sin plumas, ¿no? Después tenemos al escritor, por acá a la derecha, debajo de Ribeiro, Osvaldo Reynoso. El escritor Osvaldo Reynoso fue una de las grandes figuras también de la generación de 50, y al cual pues tuvimos la suerte de conocer, porque tú sabías que Osvaldo Reynoso visitó nuestro colegio. Claro, hace años, ¿no? Cuando él estaba vivo, visitó nuestro colegio, en ocasión que
habíamos desarrollado un plan lector con su libro, el libro Los Inocentes, ¿no? ¿Ya? Y él vino al colegio, ¿no? Hizo pues una exposición, ¿no? Acerca de su libro, ¿no? Le firmaba los libros a los alumnos, ¿no? Hablaba de sus experiencias, ¿no? Era un hombre muy, muy sensible, ¿no? Sobre todo con los sectores populares, ¿no? ¿Ya? Y le gustaba, pues, acercarse, ¿no? A la juventud, ¿no? Y hablarle, pues, de su experiencia literaria, ¿no? Desgraciadamente ya falleció, ¿no? Después tenemos al escritor Eliodoro Vargas Vicuña. Él es un autor neoindigenista, ¿ya? Él sigue hablando del indígena, del mundo andino, pero con técnicas más modernas, ¿no? Él es autor de la obra Taita Cristo, ¿no? Taita Cristo. Otro representante de la generación de 50 es el maestro Carlos Eduardo Zabaleta, ¿ya? Que fue escritor y catedrático en San Marcos durante muchas décadas, ¿ya? Él también es neoindigenista, o sea, él habla del mundo andino, pero con técnicas modernas. Su obra principal se titula Los Ingar. También en esta época se desarrolla el teatro. En teatro destaca Enrique Solari Huayne, autor del drama Coyacocha, ¿ya? Una historia bien trágica, habla de un desastre natural en Huaraz. Hay un grupo de ingenieros y obreros que están construyendo caminos, ¿no? Y se produce un aluvión. Se desborda el lago Coyacocha y arrastra toneladas, pues, de nieve, de barro, de piedras, y muchos van a morir, ¿no? Obreros e ingenieros van a morir en ese desastre, ¿no? Pero a pesar de esa desgracia, los sobrevivientes van a continuar en pos del progreso, de hacer caminos, de romper montañas, de llegar al progreso de la costa a la selva, ¿no? Y a la sierra. Entonces, hay aquí toda una lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? De eso habla Coyacocha, ¿no? También destaca en teatro del 50 Salazar Bondi, autor del Fabricante de Deudas. Y no se olviden, muchachos, que en esta época van a haber poetas, grandes poetas, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Romualdo, ¿ya? Fue uno de los grandes poetas de la generación de 50. Él tiene un libro titulado Edición Extraordinaria, donde se reúnen todos o sus más notables poemas, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el poema Canto Coral a Tupac Amaru, ¿sí? Canto Coral a Tupac Amaru. Ese que dice, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿no? ¿No? Es todo un himno a un héroe nacional, a Tupac Amaru, ¿no? Ahí también vas a encontrar el poema, eh, está pues elegido para la declamación del concurso, ¿no? Para el concurso de declamación. El poema, si me lo quitaran todo, ¿no? Ese es de Alejandro Romaldo, ¿no? ¿Ya? También destacan Washington Delgado, autor del libro de poemas Un Mundo Dividido. Y aquí un caso muy, muy especial. La voz femenina de los años 50. La poeta Blanca Varela. Blanca Varela. ¿Ya? Esta es su foto a la derecha, debajo. Blanca Varela fue la voz femenina de los años 50, ¿ya? Una poeta muy destacada que se vuelve internacional, gana muchos premios dentro y fuera del país, y fue una de las pocas mujeres que en esa época estudiaba en San Marcos. Sí, pues, ¿no? En ese tiempo las mujeres no iban mucho a la universidad, ¿no? Decían, ¿para qué van a estudiar? La mujer, así era pues la sociedad, ¿no? Machista, retrógrada, ¿no? Pero ella estuvo pues en San Marcos y fue una notable estudiante y que logra pues hacerse poeta, y una poeta pues de alto nivel, ¿ah? ¿Ya? Que tuvo roce con poetas internacionales, tanto en América Latina como en Europa. Ella radicó en Francia muchos años, después también volvió al Perú y tuvo su familia, en fin, pues, ¿no? Una poeta muy notable, ¿no? Ella, por ejemplo, es conocida por su poesía concreta, escribe corto, escribe poco, pero dice mucho,
Ese es su estilo. Escribe poco y dice mucho. O sea, en frases cortas, en textos breves, concentra mucho mensaje, ¿no? Mucho mensaje. Por ejemplo, ella tiene un poema, recuerdo que el primer poema que leí de ella se llama Justicia. Un poema que dice lo siguiente, ¿ah? Dice, vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre. Punto. Ahí termina el poema. ¿Te das cuenta? Dice, vino el pájaro y se come al gusano, luego viene el hombre y se come al pájaro, al final viene el gusano y se come al hombre, ¿no? Justicia total. O sea, así como tú devoras, a ti también te van a devorar, ¿sí o no? Así es la ley de la vida. Es el ciclo de la vida, ¿no? Todos nos devoramos, chicos, ¿no? Somos seres transitorios, ¿no? Seres que tenemos un tiempo de vida y luego, pues, ¿no? Nos iremos, ¿no? O sea, aquí habla del ciclo de la existencia pasajera de los seres vivientes, ¿no? De todos los seres vivientes, tanto hombres, pájaros, y gusanos, todos al final tenemos un ciclo, ¿no? Existencial pasajero, ¿no? Bien, entonces ella fue la voz femenina de los años 50, ¿ya? Blanca Varela. Vamos a centrarnos en el autor más notable de esta generación, que fue Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Sin duda, el mejor cuentista peruano y para muchos el mejor cuentista latinoamericano también. A ver, veamos un poco de su vida y luego de su obra. Ribeiro nació en Lima, ¿ya? En 1929, en una familia de clase media alta, ¿ya? Por eso que tuvo una vida cómoda. Estudió en el Colegio Champañá de Miraflores, un colegio exclusivo. Estudió en la Católica, ya que en ese tiempo pues era una universidad para las familias más acomodadas de Lima, ¿no? ¿Ya? Siendo alumno de la Católica, él estaba estudiando Derecho, pero dicen que él no quería ser abogado. Él estaba estudiando Derecho por su familia quería que sea abogado, ¿no? Él quería ser escritor, ¿no? Ya, pues el asunto es que él, estando en la Católica, gana una beca para estudiar periodismo en Madrid, ¿ya? Entonces él viaja a Madrid, ¿no? Para estudiar periodismo. Estuvo estudiando en Madrid, ¿no? Eh, Terminó los estudios, pero él no estaba cómodo en Madrid porque en esa época había dictadura. Gobernaba Francisco Franco, el general Francisco Franco, ¿no? Rígido, autoritario, donde no hay pues libertad de expresión. Si protestan, te pegan, te meten preso, ¿no? ¿No? Entonces, termina los estudios y se va a Francia, ¿ya? Al comienzo de tal, ¿no? Porque era también un migrante, pero un migrante, ¿no? Un peruano que se fue a Europa, ¿ya? No tenía familia, pues, ¿no? En Francia él la pasó mal. Oye, dice que en Francia escribí cuentos, ¿no? ¿Ya? Pero también tenía, pues, que, ¿no? Trabajar, ¿no? Y no encontraba un trabajo digno, a pesar que él había estudiado Derecho en la Católica, periodismo en España, ¿no? ¿No? Allá en Francia la pasó mal, ¿no? Vivía en un barrio latino pobre y su primer trabajo fue la de ascensorista, ¿no? De ascensorista, o sea, él era el que controlaba el ascensor, ¿no? Todo el día ahí machucando el botón, ¿no? Para que sube y baja. En ese tiempo los ascensores eran así más mecánicos, no es como ahora que es más automático, ¿no? Él tenía que tener un ascensorista, alguien que controlaba el ascensor, ¿ya? Y dice pues que escribía libros de cuentos y no le compraban. Entonces, ¿qué hacía? Él vendía sus libros por kilo. Ah, qué triste, chicos. Para un escritor, vender sus libros por kilo, ¿no? ¿No?
era pues frustrante, ¿sí o no? O sea, no le compraban el libro por la calidad de la historia, sino por el peso. Vendía libros por kilos, chicos. Prácticamente las hojas eran para envolver carne, pescado, ¿no? Ah, qué trágico, ¿no? Menos mal que después, ¿no? Luego de muchos esfuerzos, él comienza a trabajar ya como periodista, como traductor, ¿no? Y ahí sí ya más o menos pues, una vida más decente, ¿no? Más cómoda, ¿no? Y luego regresó al Perú, ya regresó al Perú. Ya, pero estando en Francia, en París, él va a escribir la mayoría de sus cuentos, ¿ya? Basándose en sus recuerdos de Lima, de esa Lima que él conoció, esa Lima de los migrantes, esa Lima que se llenó de barriadas, ¿no? Entonces, él va a generar una colección de cuentos, ¿ya? Todos sus cuentos se van a agrupar en una colección titulada La Palabra del Mudo. Esta es la obra cumbre de Ribeiro, ¿ya? La Palabra del Mudo. Que no es un solo libro, ¿eh? Originalmente son 4 libros. Es una colección en 4 tomos que tienen más o menos un centenar de cuentos, ¿ya? La Palabra del Mudo. Ese es el título de toda la colección de cuentos de Ribeiro. Título original, sino, ¿ya? Título preciso. Lo que significa la palabra del mudo. ¿Por qué la palabra del mudo? Suena paradójico, ¿no? Palabra del mudo, pues el mudo no habla, ¿no? ¿Cómo es eso de la palabra del mudo? Fue la gran pregunta, ¿no? Que le hizo su editor, ¿no? Cuando le pidió, oye, tienes que crear un título a tu colección, ¿no? Y él dijo, se llamará la palabra del mudo, ¿no? Y él mismo lo explica. Ribeiro dice, ¿por qué la palabra del mudo? Acá abajo. Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra. O sea, no es que no sepan hablar, sino que no les dejan hablar, no les escuchan en todo caso. Ahí están incluidos los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Entonces, chicos, los mudos son aquellos que no son escuchados. Los mudos son aquellos que están excluidos, los marginados, los que están condenados a una vida en donde nadie les escucha. ¿Ya? Entonces, Ribeiro le da la voz, le da la palabra. A través de sus cuentos, esos marginados, esos olvidados, se van a expresar. Ya, esa es la idea. ¿Ya? Dentro vas a encontrar, pues, inolvidables cuentos como Los gallinazos sin plumas, Alienación, Interior L, Al pie del acantilado, La insignia es un cuentazo, La botella de chicha, etcétera, etcétera, ¿no? Todos cuentos urbanos, ambientados en Lima y con vivencias de personajes de clase media y clase baja también, ¿ya? A ver, ¿qué caracteriza a esta narrativa de Ribeiro? Veamos por acá. Ya, primero, Ribeiro desarrolla el realismo urbano. También se le llama neorrealismo. ¿Ya? Es lo mismo, ¿eh? Realismo urbano o neorrealismo. Es lo mismo. ¿Ya? Se habla de la ciudad con un estilo muy realista. ¿Qué más? Sus personajes suelen ser marginales. Son personajes que están excluidos de una sociedad oficial. O sea, mayormente personajes empobrecidos, que no gozan de los privilegios de la sociedad oficial, ¿no? Otra característica de sus cuentos es la actitud escéptica. Actitud escéptica del narrador se refiere a una mirada pesimista ante la realidad. Una mirada pesimista ante la realidad. Sí, lo que pasa es que en todos sus cuentos, sus personajes siempre fracasan. Sus personajes siempre se estrellan, se llevan un chasco, no les sale nada, su plan no se cumple, ¿ya? Ribeiro es realista, pero es tan realista que llega al pesimismo.
O sea, ha visto tantas veces lo mismo que ha llegado a la conclusión que nada va a mejorar, que nada va a cambiar, ¿no? Y se nota en todos sus cuentos, ¿ah? El tema del fracaso. Todos sus cuentos terminan en fracaso. Si no hay eso, no es Ribeiro, ¿ah? No es Ribeiro. Por ejemplo, ¿no? Hay un cuento de él que se llama Una aventura nocturna. Una aventura nocturna. Habla de un muchacho así de clase baja que trabaja sellando papeles en el sótano de una municipalidad. Vive en un cuarto así chiquito, un cuarto donde apenas entra una cama, una mesa, una silla, ¿no? Es un tipo pues que no tiene ahorros, un tipo que no vive solo, ¿no? Que, que todos los días tiene que madrugar, se levanta así todo, pues, agotado, ¿no? Por la hora, ¿no? Se va corriendo a trabajar sin lavarse, sin desayunar, ¿no? Eh, es un hombre solitario. Ya tenía casi 40 años y estaba solo. No se había casado, no tenía novia, ni amiga cariñosa, nada, solo, completamente solo, ¿no? Y todo el día se la pasaba sellando papeles, ¿no? Clasificando papeles, esa era su rutina, ¿no? ¿No? Era un muchacho que, que se decía, pues era la simbolización del fracaso, ¿no? Porque él tenía muchas ilusiones y no las había cumplido, ¿no? Bien, resulta que este muchacho un día se pone a caminar después de trabajar, había estado sellando toda la tarde, incluso su jefe le trajo un paquetón de papeles para que siga sellando y dijo que no se va hasta que no termina, ¿no? Y él terminó casi a las 8 de la noche, pues ya fuera de horas de trabajo, ¿no? Y sale así pues todo harto de la rutina, ¿no? Y se pone a caminar, ¿ya? Se pone a caminar y caminar hasta que llega así caminando por la noche, era un noctámbulo, llegó a una especie de bar café, ¿ya? Ya pues los negocios estaban casi todos cerrados, ya no había gente en la calle incluso, ¿no? Y él pasa por ese bar café y decide entrar, ¿no? Bueno, primero se asoma nada más, se queda parado en la puerta y hay así una mujer robusta que está fumando un cigarro, hojeando un periódico, ¿no? Y él se queda parado mirando, ¿no? Y ella lo mira y le sonríe. Ella le sonríe, ¿no? Y él voltea para atrás, a ver, ¿a quién le están sonriendo? No, no, no creo que sea a mí, porque a mí las mujeres no me sonríen, ¿no? Y no había nadie, pues, ¿no? Después, él la queda mirando de nuevo y ella lo llama. Y como él es recontra tímido, él se va, se va. Pero después dice, ¿me parece o esa mujer me estaba coqueteando, ¿no? No, y regresa por si acaso, ¿no? Y otra vez se para en la puerta y ella le dice, pasa, guapo, pasa, le dice, ¿no? Y él voltea atrás, no hay nadie, está solito, ¿no? Ya pues se llena de valor y entra, ¿no? Entra, ¿no? Dime, ¿en qué te puedo servir? Le dice ella, ¿no? Eh, quiero un café, le dice, ¿no? Un café, no, ya se acabó el café, tenemos cerveza, vino, tenemos whisky, ¿no? Eh, ya está bien una cerveza, ¿no? Se sienta, y a ella se va hacia el bar donde están las botellas, así contorneándose, ¿no? Toda coqueta, ¿no? Y él le trae, pues, ¿no? La cerveza, y ella se sienta a su lado. Te puedo acompañar, le dice, me gusta acompañar a mis últimos clientes. Y así le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿No? Y él respondía mecánicamente con la mirada en el suelo, sin mirarle a los ojos. Era bien tímido, pues, ¿no? Y él decía, no seas tímido, no, no te voy a comer, le decía, ¿no? Ya, pues, eh, ella le dice, ¿quieres escuchar música? Él dice, sí. Incluso no dice así, mueve la cabeza nomás, ¿no? Ya, pues, dame una moneda, le dice, ¿no? Y había en el lugar una especie de rocola, donde uno podía, pues, metiendo monedas, elegir canciones, ¿no?
y ella misma pone una canción, un bolero. Eso que se baila pegadito y despacito, ¿no? Ese bolero me trae buenos recuerdos. Ese bolero me, me pone sensual, dice, ¿no? Entonces, él, al oír eso, se atrevió a decirle, ¿quieres bailar? Claro, le dijo ella. Ya, pues, se ponen a bailar, ella le agarra sus manos y se los pone sobre su cuello, ¿no? Eh, no, ella, ¿no? Lo agarra el cuello y le pone sus manos en la cintura de ella, ¿no? Ya, pues, se ponen a bailar, incluso ella le susurraba al oído la canción, y él se emociona, pues, ¿no? A pesar que esta mujer ya era entrada en años y robusta, para él era una Miss Universo. Él, a él nunca le había pasado esto, era lo mejor que le había pasado en toda su vida, ¿no? Y él decía, por fin, algo interesante en mi vida, ¿no? Por fin se acabó mi mala racha. Tal vez esta sea mi gran noche, ¿no? Y comenzó a imaginarse un montón de cosas, ¿no? Y así la noche avanzaba, seguían bebiendo, aunque ella no bebía, ella apenas tomaba un poquito, él sí tomaba un montón, se servía el vaso lleno, tomaba y él le trajo otra botella y otra más. Ella estaba ebrio, él estaba ebrio. Y ya, pues y tú sabes que cuando la gente toma se pone ya más, más valiente, no más loro, ¿no? Comienza a hablarle, comienza a hacerle bromas incluso, le agarraba de la mano, la miraba fijamente, ya hasta le hacía ciertas propuestas, ¿no? Y así la noche avanzaba, ¿no? Y ella se ponía siempre más coqueta, más sensual. En un momento se levantó, cerró la puerta del negocio, cerraba las cortinas como para crear una atmósfera de intimidad, ¿no? Ya, pues seguían bailando y bebiendo, ¿no? Continuaban los boleros, ¿no? Ya, pues todo apuntaba a que iba a ser una gran aventura, ¿no? Eran ya más de la 1 de la madrugada, ¿no? Y entonces ella le dice, ya es muy tarde, voy a cerrar el negocio. Ya me quiero ir a dormir, le dice, ¿no? Y él le dice, yo no me quiero ir, le dice, ¿no? Claro, le dice ella, "eh, pero ya tengo que cerrar el negocio". Y ella sale y se queda parada en la puerta del local. Entonces él va donde ella y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué te has quedado parada en la puerta? Entonces ella le dice, lo que pasa es que voy a cerrar el local y necesito ayuda. Tengo que meter estas 40 mesas y estas sillas al local. Arístides en ese instante dijo, no te preocupes, eso es un trabajo para hombres, yo lo voy a hacer. ¿De verdad? ¿Me vas a ayudar a meter las 40 mesas? Claro, le dice. Eres un encanto, le dijo ella. Mira, si tú me ayudas a meter las 40 mesas al local, yo te voy a premiar, ¿no? Mira, mientras tú vas metiendo las mesas y las sillas, yo voy preparando nuestro nido de amor, ¿no? ¿De verdad? Claro, le dice. Y Arístides se emociona, pues ya no te preocupes, yo lo hago, ¿no? Y eran 40 mesas, cada mesa con 4 sillas, 160 sillas para meter al local. Oye, y eran mesas de metal que pesaban como elefantes, ¿no? Pero él dijo, todo sea por el premio, ¿no? Y comenzó a cargar las mesas, 1, 2, 3, 10, 20 mesas en la espalda, y el tipo pues se derretía como mantequilla, ¿no? Cansadísimo. Metió las 40 mesas, las 160 sillas, estaba hecho un trapo, ¿no? Ella le decía, apúrate, Arístides, apúrate, ya estoy calentando la camita, le decía, no. Y él decía, todo sea por el premio, ¿no? Y así metió todas las mesas, todas las sillas, entra ya para cobrar, ¿no? Y ella le dice, un último favorcito, Arístides. ¿Ves ese macetero que está al fondo? Mételo, ¿no? Mételo también, no se lo vayan a robar. Y era un macetero viejo, hecho de piedra, con un geranio marchitado, ¿no? ¿Quién se iba a robar eso, no? Pero ella insistió en que lo guarden también. Y él dijo, todo sea por el premio, ¿no? Y Asterix va y carga la maceta que era de piedra, esas que pesan una barbaridad, ¿no?
Así que lo cargó así y avanzaba temblando, porque le pesaba un montón, ¿no? Estaba ya llegando a la puerta y la puerta se cierra. Y él pensó que era el viento que lo había cerrado, pero no, ella lo había cerrado. Y se aparece por una ventanita y le dice, gracias por todo, Arístides. Ahora sí me voy a dormir. Gracias por todo. Nos vemos, le dice. ¿Cómo? No, ¿qué estás diciendo? Déjame pasar. Tú me prometiste darme un premio. No, no, ya tengo mucho sueño, me voy a dormir, le dice, ¿no? Abre, abre, esto no se le puede hacer a un hombre. Abre, abre, por favor. Chao, nos vemos. Y le dio la espalda y se fue alejando, contorneando su cuerpo, ¿no? ¿Cómo crees que se sintió Arístides? ¿Mm? Y pues se sentía, pues, se sentía, pues, un hombre que había sido, pues, burlado, pues, en extremos, ¿sí o no? Eh, lo tomaron de idiota, ¿sí o no? Se aprovecharon de él, ¿sí o no? ¿No? Sentía que todos los perros del mundo le habían orinado. Se sentía una mosca aplastada. Un fracasado total. Su plan no se cumple. ¿Te das cuenta? Su plan no se cumple. Todo termina en un fracaso, en una frustración para él. Eso es la actitud escéptica de Ribeiro. Sus personajes tienen un plan, pero no les sale. Todo termina siempre en fracaso, en decepción, ¿no? ¿Ya? ¿Han oído? Ah, y creo que yo les había recomendado que lean el cuento Alienación. ¿Alguien leyó el cuento Alienación? A ver, sinceramente, ¿alguien ha leído o ya conoce ese cuento, Alienación de Ribeiro? ¿Han oído o no de ese cuento? Alienación, de ese zambito que quería ser blanco, como Michael Jackson, ¿no? ¿Por qué ese zambito llamado Roberto López quería ser blanco? A ver, están ahí, nadie me dice nada, me siento solo. Ya, pero ¿han leído o no Alienación, chicos? Es un cuentazo, ¿ah? Si no lo has leído, léelo, léelo. Ajá, Matías nos dice por una chica. Sí, pues así es. Una chica lo despreció. Una chica blanca, ¿no? De cabellos castaños, ¿no? Le dijo a este chico, yo no juego con zambos. Así le dijo, esa frase discriminatoria, yo no juego con zambos. Ah, esa frase marcó su vida, la vida de este muchacho. Era pues así, zambito, ¿no? Así retaco, bembudo, ¿no? Con el pelo prieto, ¿no? Pero eso hizo que este muchacho pues se acompleje, ¿no? Ya no quiere hacer sambo. Él dice, quería matar al sambo que era él. Se afanaba por cada día ser distinto a un zaguero de la Alianza Lima y ser parecido a un gringo de Filadelfia, ¿no? O sea, él quería ser blanco, quería ser gringo, ¿no? ¿No? A raíz pues, de este desprecio, ¿no? Ya, pero este chico al final triunfa o fracasa. Su sueño es pues incluso irse a Estados Unidos, ganar mucha plata, vivir como los gringos, ¿no? Tener a la mujer de sus sueños. ¿Se cumple sus sueños? No. Al final luchó y luchó, llegó a Estados Unidos como ilegal, paraba escondido, porque si lo atrapan lo botan, ¿no? No encontraba trabajo, se metió al ejército, porque ahí le ofrecieron pues comida, donde dormir, ¿no? Incluso una propina por hacer servicio militar, ¿no? Pero mala suerte, a este Zambito lo mandaron a la guerra de Vietnam, ¿no? Y él luchó en la guerra de Vietnam, que no era su guerra, pero era la guerra de los gringos y los coreanos, ¿no? Y en Vietnam, él recibe una ráfaga de ametralladora en el cuello que le arranca la cabeza. Roberto López, el zambito que se fue
a Estados Unidos y que lo mandaron a la guerra de Vietnam, murió decapitado. Murió decapitado. ¿Ya? O sea, todos los personajes de Ribeiro tienen sueños, pero no se cumplen. Todo termina en fracaso, en desilusión, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces Ribeiro es realista. Lo que pasa es que él es ya extremadamente realista y incluso van a decir, por ejemplo, qué malo, es bien cruel, bien pesimista, ¿no? Sí, lo que pasa es que los realistas suelen ser así, pues, ¿no? Son así medio pesimistas, ¿no? Porque la vida es cruda, es cruel, pues, ¿no? Y y lo que pasa es que cuando uno lee a Ribeiro, uno encuentra historias, pues, o que uno las ha experimentado o que las ha visto en otras personas también, ¿no? ¿No? Y ojo, que no es aburrido, ¿ah? Ribeiro es graciosísimo, pero es un humor así de tipo sarcástico, ¿no? O sea, como tú te ríes así, pero de costadito, ¿no? Una risa medio, medio sarcástica, medio negra, ¿no? Ya entonces, Ribeiro es un autor realista, pues definitivamente, pero su estilo es así, escéptico, ¿no? ¿Qué más? Linealidad. Linealidad es que él narra la historia en orden. Hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace, ¿ya? No hay saltos en el tiempo, no altera el orden, sino todo es lineal, todo es cronológico, ¿ya? Bien, Ribeiro es un autor que, eh, digamos, no ha tenido mucho reconocimiento. No es como Vargas Llosa, que se ha ganado todos los premios habidos y por haber, ¿no? Ribeiro fue un autor más, digamos, eh, de perfil bajo, no era pues de llamar la atención, no era de marquetearse como Vargas Llosa, pero sí era talentosísimo escritor, ¿ya? Pero como no era pues de publicitarse mucho, entonces no era pues tan famoso. Él era escritor, pero ¿quiénes sabían que era escritor? Sus familiares, sus amigos más cercanos, ¿no? Pero no era pues famoso. Ya después, ya en los últimos años de su vida, ya comienza a tener reconocimiento. Gana el Premio Nacional de Literatura, pero cuando ya es un hombre maduro, pues, ¿no? Y finalmente gana el Premio Internacional Juan Rulfo. Este es su máximo premio ganado. El Premio Juan Rulfo, que lo obtuvo en el año 1994, ¿ya? Un premio que se otorga en México, ¿ya? Donde compiten todos los escritores de América Latina. Ya, él gana el primer lugar de este concurso llamado Juan Rulfo, ¿ya? 1994. Y en ese mismo año, Ribeiro se murió, chicos. Mala suerte, ¿no? Él es como un personaje de sus cuentos, ¿no? ¿No? Cuando ya cree haber logrado el éxito, ¿no? ¿No? Viene una frustración. En este caso, él se muere. Se murió en el año 94 a raíz de un vicio. ¿Cuál era el vicio de Julio Ramón Ribeiro? ¿Ah? ¿Saben eso? ¿Cuál era el vicio de Ribeiro que lo llevó a la muerte? Así es, fumar, ¿no? Su vicio eran los cigarros, chicos. Ribeiro era un tipo que fumaba 2, 3 cajetillas al día, 2 o 3 cajetillas al día. Acababa un cigarro y prendía otro. Así era Ribeiro. No podía con el vicio, ¿no? ¿Y saben lo que él decía? Él decía cuando le preguntaban, señor, ¿por qué fuma tanto, no? Él respondía, es que escribir es complementario a fumar. Escribir es complementario a fumar. O sea, quiere decir que para escribir, él tenía que fumar. Si no fumaba, no escribía nada, según él, ¿no? O sea, era algo así como sentirse bien y su inspiración, algo así, ¿no? Entonces, él escribía, ¿no? Siempre fumando cigarrillos. Y luego ya se volvió vicio, pues, ¿no? Fumaba en todo momento, cuando salía a la calle, cuando se levantaba, antes de acostarse, o sea, era un fumador empedernido, ¿no? ¿Ya? Y esto obviamente le va a causar una serie de efectos. Le va a dar
una serie de problemas a nivel pulmonar. Él estuvo internado varias veces en un hospital por problemas pulmonares a raíz de su adicción al cigarro, ¿no? ¿Ya? Ribeiro, incluso a raíz de esto escribe un cuento que se llama Solo para fumadores, ¿ya? Solo para fumadores, que es un cuento también bien divertido y a la vez dramático, como es su estilo, pues, ¿no? Mezcla el humor y lo trágico, ¿no? Habla de un personaje que también es así vicioso del cigarro, como él, pues, ¿no? Que no puede dejar el cigarro, que siempre está buscando nuevas marcas, ¿no? Que incluso se enferma, igual no le importa, sigue fumando, ¿no? ¿No? Hasta que finalmente se muere, ¿no? Y lo mismo le pasó a Ribeiro, ¿no? Murió a raíz de su adicción al cigarro, víctima de cáncer, le dio cáncer al esófago, cáncer a la lengua, ¿no? Se le complicó todo, ¿no? Y falleció en 1994, ¿no? Dejando muchos cuentos y mucho humo también, ¿no? Sí, pues. Bien, entonces, Ribeiro logra el reconocimiento el último año de su vida, en el año 94, ¿no? Bien, vamos a analizar sus cuentos. Bueno, aquí tenemos varias portadas de sus libros. Él, ojo, no solamente hizo cuentos, también hizo novelas. Hizo novelas, hizo teatro, hizo ensayos, tiene su diario personal, también su autobiografía titulada La tentación del fracaso, ya, pero más lo conocemos y es más talentoso, digamos, más genial en los cuentos, ¿no? En los cuentos. Que como ya dijimos, se reúnen en el libro o en la colección La palabra del mundo, ¿ya? Bien, dentro de esta colección vamos a encontrar, pues, el célebre cuento Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Que es el cuento que vamos a analizar, ¿ya? Entonces, pasemos a ver el caso de Los gallinazos sin plumas. Ya, a ver, ¿han visto, chicos, gallinazos? ¿Han visto gallinazos aquí en la ciudad de Lima? A ver, ¿quién ha visto un gallinazo? ¿Han visto o no han visto un gallinazo? A veces aterrizan en los techos de las casas, ¿no? Buscando comida, ¿no? Pero mayormente los gallinazos están en los basureros. Sí, ¿han visto? Son así pájaros así escuálidos, negros, así medio tétricos, ¿no? Y que son carroñeros. Ellos comen basura, residuos, carroña, ¿no? ¿No? Mayormente van a los basureros. A veces llegan a las casas también, ¿no? Ya, pero gallinazos sin plumas en este caso no son gallinazos de verdad. Son dos niños, pero dos niños que también acuden a los basureros a buscar comida, ¿no? Entonces estos niños van a ser comparados con esos gallinazos, esas aves, pues que son la fauna de los basureros, ¿no? Bien, entonces este es un cuento, es un relato corto, que narra la historia de un abuelo y sus dos nietos. Los protagonistas son Efraín y Enrique. Efraín y Enrique, ¿no? Dos niños pobres, dos niños que van a ser explotados por su propio abuelo. Don Santos, él es el abuelo abusivo, el abuelo que los maltrata, que los explota, y todavía se llama Don Santos, fíjate, ¿no? ¿No? Su historia es sumamente dramática. Ellos viven en un corralón hecho de palos y esteras cerca del mar, cerca del mar, ¿no? Don Santos, todas las mañanas, levanta a punta de gritos y amenazas a sus dos nietos para que salgan a buscar la comida que engordará al favorito de esta casa. ¿Y quién era el favorito de la casa? No. ¿Eran los nietos? No. El favorito de la casa, el favorito del abuelo,
¿no? Así es, Matías, el cerdo Pascual, ¿no? Pascual era el marrano, el chancho, ¿no? Era el animal predilecto del abuelo. Ese chancho era la esperanza del abuelo. El abuelo había planeado engordar al chancho con desperdicios, ¿no? De los basureros para luego venderlo. No es para comerlo, ¿ah? No es para hacer chicharrón, cajachina, no, no, es para venderlo. Este chancho es la esperanza, ¿no? De ganar dinero para esta familia, pues, en extrema pobreza, ¿no? ¿Ya? Mientras más gordo esté, más, más costará, ¿sí o no? Más valor tendrá. Pero ¿quiénes son los que van a trabajar? ¿Quiénes son los que van a tener que traer la comida? Los nietos, ¿sí o no? El abuelo no puede porque él es cojo. A él le falta una pierna. Él no sale del corralón. Ya, él usa una pata de palo. Entonces, obliga a los nietos a ir por la comida del chancho. ¿Ya? Al comienzo los manda a Miraflores, que estaba ahí nomás cerca. ¿Ya? Ahí cerquita estaba Miraflores. Un barrio elegante, un barrio pituco, ¿sí o no? Ahí decía, vayan a buscar, ahí sobra la comida, decían. Y los niños iban de madrugada, antes que salgan los dueños, los propietarios de las casas, de los chalets, ¿no? Ya pues, y ellos iban así, mirando a todas partes, cuidándose de los policías incluso, ¿no? Y llegaban a las casas, ¿no? Casas elegantes, con jardines y autos, ¿no? En la entrada, ¿no? Donde habían cubos de basura también, ¿no? Ellos volteaban los cubos de basura, rebuscaban y no, pues no encontraban comida para el chancho. Encontraban cajas de perfumes, cajas de remedios, ¿no? Eh, toallas higiénicas y cosas así, pues, ¿no? Pero no había, pues, la comida para el chancho. Había algo poco, ¿no? Por ahí alguna fruta, un pan mal comido, ¿no? Pero no había mucho para el chancho. Pero ellos más se dedicaban a coleccionar las cajas, las botellas, las chapitas, ¿no? Y volvían pues así con los baldes y el abuelo les gritaba, son unos inútiles, ¿para qué me sirve eso? El chancho Pascual se va a quedar de hambre, ¿no? Mañana mismo se me van al muladar, le dijo, ¿no? El muladar era un basurero inmenso que quedaba pues eh, a, varios, a varias horas de camino y tienen que andar pues varias horas para llegar a ese lugar. Le dijo, van a ir al muladar, ¿no? Van a trabajar bien, ¿no? Ya, pues al día siguiente los chicos van al muladar. Ellos caminaron así descalzos varias horas y llegan a un basurero inmenso que estaba al pie de un acantilado. ¿Ya? Un basurero eh, donde pues se acumulaba toda la basura de la ciudad de Lima, ¿no? Ya, pues ellos primero tiraban piedras para arrojar a los perros, a los gallinazos, ¿no? Para espantarlos, ¿no? Y luego entraban pero con la mano en la nariz porque era un olor nauseabundo, pues, ¿no? Y las piernas se le hundían hasta las rodillas, ¿ya? Y ahí tenían que buscar la comida para Pascual. Metían las manos y sacaban, pues, así, comida descompuesta. Y aparte, pues, habían excrementos de animales, ¿no? Plumas, había de todo, inmundicias, ¿no? Y así iban llenando los cubos de basura. A veces encontraban alguna fruta semidescompuesta y decían, esto es demasiado para el chancho. Y se lo comían. Sí, ellos comían de lo que encontraban en los basurales. Esa es la vida de Fray Enrique. Una vida mísera, una vida infrahumana. ¿Qué, profe? ¿Eso existe en Lima? Claro, eso hasta el día de hoy hay en Lima. ¿De verdad, profesor? Sí. Depende, tú no lo has visto, ni en las noticias, ¿no? Pero eso existe en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, estos chicos todos los días tenían esa rutina, ir al muladar, llenar los baldes con desperdicios para alimentar a Pascual. Pero el abuelo nunca estaba conforme, siempre les reprochaba que eran unos vagos, que no trabajaban bien, que habían traído poco, que Pascualito no se iba a llenar, ¿no? Al abuelo no le interesaban sus nietos, solamente engordar al chancho. El chancho es su esperanza, ¿no? De progresar, ¿no?
Y resulta que el menor de ellos, Efraín, como andaba descalzo, pisa un trozo de vidrio en el basurero, ¿no? Y se hace una herida, pues, en la planta. Él llega así cojeando, llorando porque le duele, incluso está sangrando, ¿no? Eh, pero igual, al abuelo no le importa y al día siguiente amanece y lo manda a trabajar. Enrique le dice, pero abuelo, Efraín está cojo, mira el pie, se le ha hinchado. Le digo, no, no, vayan a trabajar. Le digo, ¿no? Ya, pues, intentan avanzar y no puede. Efraín llora, no puede caminar. Y Enrique le dice, mira, abuelo, no puede caminar, está cojo, mira su pie. El abuelo ve y había comenzado la infección. El pie se había hinchado, ¿no? ¿No? Estaba ya incluso formándose materia, ¿no? Y el abuelo dice, ¿acaso yo me quejo? Yo soy un hombre de 70 años, más de 70 años. Estoy cojo, ¿acaso yo me quejo? Así que ahorita se me van a trabajar. Y Efraín se puso a llorar, ¿no? Entonces el abuelo lo queda mirando, lo agarró así de la ropa y lo arrastró al interior de la choza y lo tiró sobre su catre. Dijo, ahí se queda, a podrirse. El que no trabaja no come. Y tú, Enrique, vas a traer el doble. Dijo, ¿no? Y así Enrique fue solito al muladar, ¿no? Llega al muladar y comienza la operación, puede juntar los desperdicios, ¿no? Ese día en el muladar conoció a un amigo, conoció a Pedrito. ¿Quién era Pedrito? Pedrito era un perro, ¿no? Un perro que luego, ¿no? Va a ser sacrificado por el abuelo, ¿no? Como buena hora, ya estamos ya en el tiempo. Ya, chicos, entonces, este es un cuento, pues, representativo. Finalmente, este relato termina, pues, de manera trágica. El abuelo va a, a sacrificar al perro, el nieto se enfrenta al abuelo, el abuelo cae al chiquero, y los niños huyen del corralón, ¿no? Y mientras van escapando escuchan el rumor de una batalla, ¿no? El abuelo pues es atacado por su chancho. No se dice que muere, o sea, en el cuento no llega a decir que él muere, pero se sobreentiende, ¿no? Se escuchan los gritos desesperados del abuelo, los gruñidos de Pascual que lo está devorando, ¿no? Se da a entender que el abuelo es devorado por su chancho. ¿Y qué pasa con esos nietos? Huyen, pero ¿tienen a dónde ir? ¿No? Hay digamos, un futuro definido, no lo hay, chicos. No hay a dónde ir, no hay dónde comer, están condenados a seguir siendo gallinazos sin plumas. O sea, lo único que les queda es ir al muladar. De ahí nadie los va a votar, ¿no? Entonces, ese final no es feliz, es un final de fracaso. Nada cambia, nada mejora, ¿te das cuenta? Ese es el escepticismo de Ribeiro, ¿no? Bien, ya chicos, vamos ahora, ya que estamos en este tiempo ya vencido, hacer el temático, ¿ya? En el intranet está el temático para que lo desarrollen